Sobre la ley de ingresos que ya ha quedado aprobada. Es pues importante hacer un balance de qué contiene, y aquí se encuentra conmigo Manuel Rico, socio de Impuestos Internacionales de KPMG en México. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Bueno, ¿qué aspecto destacarías de la ley de ingresos? Hay varios aspectos, Pascal, que creo que podemos destacar de la aprobación del 30 de octubre de la Ley de Ingresos, en el que se aprobó todo el paquete fiscal que va a estar vigente a partir de enero del próximo año. Comentamos, hay ciertos temas que hemos estado platicando contigo y con tu audiencia en semanas pasadas, pero hay un tema que creo que ha pasado un poco bajo del radar. A ver. Me explico. México, como miembro de la OECD, desde hace varios años ha estado aplicando todas las recomendaciones del Comité Fiscal de la OECD, el Grupo de los 20, respecto del famoso proyecto BEPS. El proyecto BEPS es un acuerdo entre los países miembros de la OECD que busca evitar planeaciones fiscales agresivas en que traspasas utilidades de un país de alta tributación, tasas altas de impuesto, como es México el 30%, estamos muy por arriba del promedio de la OECD, que es del 25%, traspasar utilidades a países con una tasa de impuesto menor, quizá nula, como son los paraísos fiscales. Irlanda, por ejemplo. Irlanda puede ser, Sí. todas las islas del Caribe Sí. eran muy famosas, las Islas Caimán y demás. ¿Qué sucedió con la reforma fiscal en Estados Unidos hace 2 años? La tasa corporativa en Estados Unidos es del 21%, la tasa federal, hay impuestos estatales, entonces el promedio quizá acabas pagando un impuesto a quizá un 23, 24% en Ya, forma total. general, total. Pero ¿qué sucedió en Estados Unidos hace 2 años? Con la finalidad de atraer cierto tipo de negocios hacia ese país que se habían migrado anteriormente por planeaciones fiscales agresivas, entiéndase intangibles, marcas, conocimientos. Eso se había migrado a Irlanda, como tú comentabas, o quizá a otros países. Entonces, cualquier ingreso que reciba un residente en Estados Unidos del extranjero por concepto de intangibles, marcas, regalías, conocimientos, cuestiones que generan valor, va a estar grabada una tasa del 13.125%. ¿Qué es lo que se aprobó la semana pasada en México? Cualquier pago que efectúes a una parte relacionada, residente, en un país en que la tasa sea menor al 22.5%, va a ser no deducible. Entonces, ¿Y qué país son casi todos? Porque si el promedio es, ¿el promedio cuánto es de la OCDE? 25%. 25. Para la definición de régimen fiscal preferente en México es el 75% del 30%, lo que da el resultado del 22.5%. Sí. Entonces, quizá... Estados Unidos está por debajo del 22. Especialmente si pagos por concepto de regalías intangibles, marcas, esos están grabados a una tasa del 13.125%. Entonces, a partir de enero del próximo año, una empresa mexicana que esté pagando regalías por el uso de marca, conocimientos a Estados Unidos, va a ser un gasto no deducible. Y recordemos que la inversión de Estados Unidos en México es casi el 80% Dame de la un ejemplo, totalidad. digamos, no con el afán de particularizar, pero para que entendamos bien quiénes estarían implicados en esto. Cualquier cadena de restaurantes que utilice un nombre comercial que esté... Pues de hamburguesas, por ejemplo. De hamburguesas, sin mencionar marcas. Ya sabemos cuál, pero de hamburguesas. Sí. Que pague la regalía por el uso de ese nombre comercial a Estados Unidos, ese pago sería no deducible. Y evidentemente ese tipo de pagos es un gasto estructural de las empresas. ¿Puede llevar a cerrar cadenas en México? No sé si... Sí tendrían que analizar muy seriamente el cómo reestructurar la forma de estar operando en México. Y este ejemplo de la cadena de restaurantes de hamburguesas lo podemos llevar a muchos otros ámbitos. Sí. Ropa, cadenas televisivas quizás. ¿Cuáles son exactamente los pagos que serían no deducibles?
Cualquier pago Ajá. que en el otro país no esté grabado una tasa de por lo menos el 22.5%. Es decir, las regalías, las ganancias. Puede Ajá. ser el caso quizá de intereses, Ajá. intereses para también pagos al extranjero, porque recordemos también que desde hace varios años casi todos los países han venido disminuyendo la tasa del impuesto sobre la renta. Ujú. México tenemos una tasa del 30% desde el 2005. Sí. Entonces, al transcurso del tiempo, esta regla del 75% del 30, el 22.5% sonaba razonable. Ujú. Pero ¿qué ha sucedido durante los últimos años? Muchos países, Estados Unidos, todos los países europeos, Sí. han venido disminuyendo su tasa corporativa. Ujú. Entonces, como que esta definición de paraíso fiscal a una tasa del 22.5 ya quedó desfasada en el tiempo. Ya tendríamos que pensar en revisar la tasa del impuesto sobre la renta también Pero aquí en entonces sí México. puede tener repercusiones. Muy serias porque muchas empresas van a estar efectuando pagos a partir de enero, Sí. pagos necesarios, pagos estrictamente indispensables para su operación, pero por la reforma que vamos a tener a partir de enero van a ser no deducibles. Esto, como te comentaba, es una cuestión quizá muy técnica que ha pasado No, desapercibida en la discusión en medios, Sí. pero es algo que yo creo que sí se tiene que retomar. Creemos en KPMG que tenemos que retomar la discusión sobre este tema. No creemos que haya sido la intención, Ajá. pero fue un aspecto muy técnico que por ahí pasó y quizá el objetivo es bueno, evitar que se traspasen utilidades en forma agresiva de planeación fiscal, Ujú. pero quizá el resultado no sea el mejor. Pues sí, porque si implica que ojalá que no, pues, pero si implica que una empresa deje México, bueno, pues son fuentes de empleo que se pierden, es recaudación que se pierde, Son efectos no, no no deseados, deseables. no deseados. Sí. Seguramente va a resurgir la discusión, desafortunadamente quizá a través de reglas misceláneas, que ha Sí. sido la costumbre últimamente de arreglar estos temas vía reglas misceláneas Ajá. en temas fiscales se vaya a revisar, pero sí es algo que tenemos que tener muy en mente en los próximos ¿Cómo se días. llama la disposición en concreto que hemos comentado aquí? Pagos a regímenes fiscales preferentes. Bueno, pues ahí está, hay que poner eso en el radar y te pediría, Manuel Rico, que nos digas dónde los podemos localizar para pues todas aquellas personas en nuestra audiencia que quisiera tener más información sobre este tema. Sí, por favor pueden ingresar a nuestra página kpmg.com.mx y también los invitaríamos a contestar una encuesta de perspectivas de alta dirección que estamos llevando a cabo. Pues Manuel Rico, te agradezco mucho. Muchas gracias. Manuel es socio de Impuestos Internacionales de KPMG en México.